Hola a todos y bienvenidos a otro contenido con Teacher Clau. El día de hoy vamos a ver las diferencias entre during, for y while. Así que alistémonos y empecemos con esta clase. En el idioma inglés, en las diferentes partes que tenemos, aparecen ciertas palabras. While aparece en future clauses. During aparece cuando estamos entablando nuestras primeras oraciones en presente y el for también. Pero cuando les tenemos que visualizar las tres en una oración, no entendemos por qué se aparecen o cuál es la que tenemos que trabajar. Entonces en este video les voy a explicar las diferencias. Muy bien, vamos a iniciar con during. Entonces during lo que estipula es cuando algo sucedió. Repito, cuando algo sucede, sucedió, sucederá, etc. Entonces, esta palabrita debe ir acompañada de un sustantivo o lo que en inglés llamamos noun. Entonces, debe ir during más noun. Y eso es muy importante. Cada vez que la queramos usar en nuestros contenidos debe seguir ese patrón. During plus noun. Así que veamos un ejemplo. El ejemplo sería: The kids were quiet during the show. Una vez más. The kids were quiet during the show. Entonces, vamos a analizar que tenemos la palabra during y el noun en este caso sería the show. Y ahí tenemos colocado correctamente la palabra during. Muy bien, ahora vamos a pasar con el for. Pero algo muy importante, aquí solo voy a trabajar un ejemplo de las miles de situaciones que se usa el for. Entonces, si quieres saber por completo cómo se usa el for, les voy a dejar el video en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. Entonces, en este contenido, for se usa para explicar cuánta duración, qué tan largo fue dicha acción que sucedió. Repito, qué tan largo en tiempo fue dicha acción que sucedió. Entonces veámoslo en la siguiente fórmula. Yo debo usar el for más algo referido al tiempo, que una longitud en tiempo. Esa es la fórmula que yo debo de tener en ese tipo de situaciones. Repito, for más, seguido de alguna medida de tiempo. Así que veamos el ejemplo. El ejemplo sería: I was studying for 2 hours. I was studying for 2 hours. Entonces, ¿cuál es la situación que pasó? Que estaba estudiando. ¿Por cuánto tiempo? For 2 hours. Sabemos el for seguido de una oración de tiempo, que en este caso sería 2 hours. Entonces aquí podemos ver ejemplificado esta situación del for o este significado. Muy bien, entonces les repito, este es solamente un ejemplo de las miles y miles de funciones que tiene el for. Entonces sí les recomiendo mucho ver ese video, porque en ese video están 7 o hasta más funciones que yo puse del for. Y cuando hablo de funciones, son de las diferentes situaciones en las que se puede agregar esa palabra. O sea, no es así como tan blanco y negro, no. Todo depende del contenido. Entonces sí les recomiendo que vean ese contenido, pues para que no crea confusión en sus ideas. Muy bien, y ahora vamos a trabajar con while. Entonces aquí el while significa que dos acciones están pasando en el mismo momento. Repito, dos acciones en el mismo momento. Entonces esta palabra sí lleva un poquito de fórmula más larga. Sería entonces while más sujeto más verbo. Una vez más, while más sujeto más verbo. Ahora, su ubicación es muy importante porque me la pueden poner tanto al principio de una oración o en el medio de una oración, siempre y cuando las dos situaciones estén muy claras, las dos con su sujeto y las dos con su verbo. Entonces, veamos el ejemplo. Muy bien, el ejemplo sería: She paused while he sipped his coffee. Una vez más,
She paused while he sipped his coffee. Entonces aquí vemos que el while está en el medio, seguido del sujeto que es he y el verbo que es sip. Entonces ahí vemos muy bien ejemplificado este uso del while. Muy bien, entonces, así como lo dije con el for, lo voy a usar con el while. Okay. El while también se utiliza en future clauses. Los future clauses, su forma es muy parecida a esta, pero tiene dos tiempos verbales mezclados. Entonces, tienen esta opción o tienen esa opción del future clauses, que si la quieren aprender, les dejo el video en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. Y aquí tenemos el uso del while. Muy bien, y eso sería todo por estas tres palabras. Tres palabras que tienen función en diferentes situaciones. Por eso hago las recomendaciones de varios videos, porque el inglés es bastante complejo y no solamente existe una función para una palabra, sino varias. Todo depende de la situación. Entonces, esa es una parte de la complejidad del idioma que queremos adquirir para hablar perfectamente o para entender perfectamente este bello idioma. Entonces espero que les haya gustado mucho este contenido y nos vemos muy pronto. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.claudiacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.